seguirlo y sobre todo velar porque estas dos personas que están hospitalizadas, bueno, se recuperen al 100%, no más allá de la tragedia. Bueno, a propósito de esto, nosotros vamos a dialogar con Marcos Tome Gelmi, es el director de Espacios Verdes y Arbolado de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, para comprender un poco las tareas que están haciendo aquí en la ciudad capital, pensando en el mantenimiento, en el resguardo también de los árboles añosos y para evitar episodios como el que vimos en San Carlos. Marcos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hernán Vitar y Juli Navarro los saludan. ¿Todo bien? Hola Hernán, hola Juli, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles son las tareas que están haciendo en la ciudad de Mendoza a propósito de los últimos episodios, el viento sonda, los árboles viejos, añosos, que bueno, generan muchas complicaciones, ¿no?, en las calles? Bueno, nosotros el arbolado público acá en Mendoza lo gestionamos todo el año, dependiendo la época, es la intervención que estamos haciendo. Ahora en temporada de poda invernal, por lo general, trabajamos sobre ramas de gran tamaño, primero priorizando aquellas que tienen algún reclamo de algún vecino y después según la planificación que tenemos nosotros respecto a qué calles ir interviniendo. Por ejemplo, ahora estamos interviniendo la zona de la quinta y la sexta sección, más estos reclamos de los que les hablo que comprenden todo el territorio del municipio. Eso con respecto a la poda. A su vez también estamos haciendo cura de forestales, los forestales de gran porte, árboles de más de 30 metros, ese es un proceso que lo hacemos con drones, en donde trabajamos principalmente en plazas y espacios públicos. ¿Y qué pasa con los reclamos de los vecinos, digo, en términos de tiempo? Hablábamos recién de la burocracia, lo que tardan a veces estos trámites, o por ejemplo si hay alguna obra y hay que intervenir, hay que sacar algún árbol añoso para poder hacer algún desarrollo inmobiliario. Digo, ¿cuánto tarda en general la comuna en dar respuesta a este tipo de planteos? Dependiendo la prioridad que tenga el reclamo, si nosotros detectamos que un reclamo que presenta algún tipo de peligro tanto para la propiedad como para los peatones, se interviene, se le da prioridad. En el caso, por ejemplo, que plantean ustedes de las obras también, cuando un privado, por ejemplo, está haciendo una segunda planta o una tercera planta y hay algún árbol que ingresa hacia la propiedad, también intervenimos de manera prácticamente inmediata, ingresa el reclamo y esa semana se resuelve. Bien, bien, digo, esto es importante también. ¿Y qué pasa con el reemplazo, ¿no?, de esos árboles? Digo, ¿se reclama, se exige para aquellos que deciden talar o reemplazar una de las unidades? Sí, por supuesto. En el espacio público la erradicación de los forestales está a cargo del municipio. El municipio es el que hace estas erradicaciones. Y por cada árbol que se erradica, la ley fija que hay que plantar otros 3. En el caso del arbolado vial, no se pueden replantar en el mismo lugar porque tampoco podemos poner un nicho cada 2 metros. En ese sentido, dependiendo del ancho de la vereda, también hay un criterio de cada cuánto tiene que haber un nicho, porque si no tampoco, no solo genera trastornos para los vecinos, sino que también reduce la viabilidad del árbol porque genera mucha competencia. Y en el caso de las tareas, digo, ¿se coordinan con el gobierno provincial y con otras dependencias? En nuestro caso, sí, en nuestro caso nosotros nos toca trabajar mucho con irrigación, por ejemplo, por los canales y los cauces que cruzan la ciudad. La verdad que en ese sentido tenemos muy buen diálogo y trabajamos muy bien, también con la parte de forestación de la provincia. Más allá de que existen resoluciones en eso, cuando ustedes hablaban de burocracia, por ejemplo está la resolución 400 del año 22, que dice que si hay un árbol que reviste de peligro, el municipio lo puede erradicar con un trámite abreviado, esquivando quizás los tiempos, como plantean ustedes, los tiempos burocráticos que muchas veces hacen que eso sea más lento. Eso lo salvamos de ese caso, pero más allá de eso también tenemos un diálogo constante con provincia cuando hay que rever un caso que quizás es más complejo, lo revemos juntos de forma rápida. Recién nos decía que han hecho un censo del arbolado público en la ciudad de Mendoza. Digo, ¿cuál es la edad promedio de los distintos ejemplares que tenemos en la ciudad y cuáles son o cuántos hay en un estado crítico, de acuerdo a los datos que manejan ustedes? Se hizo un censo, el censo lo llevó a cabo un sitio en toda el área metropolitana.
en la ciudad entre árboles viales y árboles de espacios verdes contamos más o menos con 80.000 ejemplares. Hay, por ejemplo, el caso de la morera, que es uno de los árboles más comunes en las calles. El promedio de edades entre 40 y 60 años. Después, bueno, contamos con árboles quizás con mucha más envergadura, los cuales nosotros les hacemos mucho seguimiento por el riesgo que podría llegar a ocasionar una caída, que es en el caso de los plátanos o las tipas, que están presentes en muchas calles principales, como el caso de la avenida San Martín, y las tipas en lugares como la Alameda o la Plaza Italia. Ahora, también me quedé pensando en qué sucede si, digo, más allá de esta herramienta, de esta chance de denunciar alguna situación o de tener que hacer el reemplazo, un vecino decide hacerlo por motus propio, ¿no? Y bueno, erradicar, en todo caso, un árbol si es que lo está complicando o no se responde desde la comuna. ¿Qué sanción le cabe? Si se constata con un inspector o por una denuncia de algún otro vecino, se le realiza un acta y corresponde una multa, más o menos depende mucho de la edad del forestal, pero más o menos ronda los 3 millones de pesos. ¿Y han tenido que reforzar las tareas en este último mes, estas últimas semanas y sobre todo en el mes de agosto, donde además se presume que va a haber varios episodios de viento sonda? ¿Hay algo previsto, digo? Estamos haciendo justo esta época, que es la época de viento sonda, es la época también fuerte de poda invernal, entonces las intervenciones que se hacen en esta época suelen ser más importantes que en las del resto del año en cuanto a la cantidad de material que se retira de cada forestal. Pero de nuevo reitero, las intervenciones se tienen que hacer y el mantenimiento del arbolado se tiene que hacer todo el año. Muy bien. Marcos, gracias por este contacto con MDZ Radio. Gracias a ustedes. Que tenga buena tarde. Escuchaban a Marcos Tomé Güelmi hablando desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el director de Espacios Verdes y Arbolado Público. Bueno, otro manejo, ¿no? Sí. A propósito de las alternativas que tiene cada una de las comunas de intervenir, de erradicar los árboles añosos, de reemplazarlos también y bueno, de sancionar a aquellos que... Alta el número de la sanción, 3 millones. Sí, bueno, es mucho. Claro, es una multa bastante alta. Y después que bueno, hay un programa importante de reemplazo. No, porque está censado, esto también es importante, lo que no se mide, no se gestiona, lo han entendido así desde la ciudad y bueno, tienen ahí los datos y los promedios de edad, sobre todo para evitar las catástrofes, ¿no? Y los hechos lamentables como el que se dio el sábado pasado en San Carlos. Bueno, habrá que ver cómo actúan también el resto de las comunas. Claro. Hemos hablado de 2 solamente, digo, habrá que ver después el resto cómo está trabajando. 2616-736000, allí se pueden comunicar con Libre de Humo.